Muy bien. Entonces, el ciclo de división celular, ¿no?, en una célula cualquiera, como les decía, es indefinido, normalmente, ¿ok? En la mayoría de las células. En algunas, dependiendo del tipo de tejido en donde estén, pueden tener el potencial de dividirse o simplemente no se pueden dividir. Esta división celular y este ciclo celular hace que los tejidos, que las células, se adapten a los estímulos externos, ¿no? De ahí vienen los cambios celulares que se producen mediante los fenómenos de adaptación. Los fenómenos de adaptación son estos que están enumerados acá: la metaplasia, la displasia, la hipoplasia, la aplasia, la hiperplasia y la distrofia. ¿Ok? Estos son los elementos o los tipos de fenómenos adaptativos en la célula. Hay algunos que son más importantes que otros. La metaplasia, por ejemplo, es un concepto muy importante. Es la transformación citológica de un epitelio maduro en otro. O sea, la sustitución de un epitelio maduro por otro maduro también en una misma región, un mismo órgano. Normalmente va a revertir con el cese del estímulo. ¿Ok? A eso se llama metaplasia. La displasia es el desarreglo, eso es muy importante esa frase, el desarreglo en la organización, o sea, una desorganización celular, una desorganización o una alteración en la forma y una alteración del tamaño, o sea, son células monstruosas, distintas a las del epitelio maduro normal que debería haber ahí y que tiene presencia de células atípicas. Son células que no corresponden al epitelio que debería estar normalmente ahí. Normalmente la displasia se considera como una lesión premaligna. ¿Ok? Muy importante saber. Puede revertir también si es que cesa el estímulo. El gran ejemplo de estos es el esófago de Barrett, por ejemplo, ¿no es cierto? El esófago de Barrett se produce por un reflujo gástrico hacia el esófago, y el ácido clorhídrico va a empezar a lesionar la mucosa distal del esófago. Primero va a padecer una metaplasia, va a cambiar su epitelio a epitelio columnar. Y después, si persiste el estímulo, puede haber una displasia, cuando ya hay desorganización, y es previo a la aparición de un cáncer de esófago del tercio inferior. ¿Ok? Entonces no se olviden la metaplasia y la displasia. La metaplasia solamente es el cambio de un epitelio o de una célula epitelial adulta por otro tipo celular, sin desorganización, sin atipia, sin alteración en la forma. En cambio, la displasia es la desaparición de un epitelio maduro y el reemplazo por células gigantes, alteradas en su forma, en su tamaño y que tengan, por esa razón, se consideran atipia. O sea, tengan atipia celular. Muy bien. ¿Qué otro fenómeno adaptativo hay? Que es la hipoplasia, ¿no? ¿Qué cosa es la hipoplasia? Es el desarrollo incompleto o detenido de un órgano o tejido. La esencia es la disminución de la población celular. O sea, hay pocas células ahí. La aplasia es el grado extremo de la hipoplasia, es la ausencia de células. No existen las células, ¿no? Por ejemplo, en la médula ósea, ¿no es cierto? Puede haber hipoplasia medular cuando hay disminución de las células totipotenciales, no salen o no producen la suficiente cantidad de elementos sanguíneos. La aplasia es cuando existe un grado severo de esto, ¿no? La hiperplasia es lo contrario, es aumento del tamaño de un órgano o tejido por un aumento de la población celular. ¿Ok? Ojo que en la hipoplasia, en la aplasia y en la hiperplasia se habla de número de células, ¿no? En cambio, en las distrofias se hablan de volumen celular, ¿no? Esa alteración en el volumen de las células sin modificación en la población celular, a diferencia de la hipoplasia, aplasia o hiperplasia. Y la distrofia puede ser hiperdistrofia o hipodistrofia. Hiperdistrofia cuando hay un aumento de volumen o hipodistrofia cuando hay una disminución del volumen. Esa es la diferencia, no se olvide. En hipoplasia, aplasia o hiperplasia se habla o se hace referencia al número de células, a la población celular.
En cambio, en las distrofias se hace referencia al volumen de las células. ¿Ok? Esa es la diferencia. Muy bien. La pregunta 14 dice, si en un estudio histológico encuentra reemplazo de una célula epitelial por otro tipo celular diferente, está usted ante una. ¿Qué cosa será eso? ¿Una atrofia, una displasia, una hipodistrofia, una metaplasia o una hipertrofia? ¿Qué será? Será una metaplasia, ¿no es cierto? Muy bien, una metaplasia sería, ¿no? Lo que dice acá, encuentra reemplazo de una célula epitelial por otro tipo celular diferente. No les hablan de atipia, de desorganización, para ver displasia. Muy bien. La pregunta 15 dice, al encontrar en un examen un órgano aumentado de tamaño, ¿qué fenómeno de adaptación podría estar presente? Apoptosis, citocinesis, hipodistrofia, hipoplasia o hipertrofia. ¿Cuál de estos fenómenos esperarían encontrar en un órgano aumentado de tamaño? ¿Qué podría ser? Apoptosis, ¿será o no? No, no es cierto, es la muerte celular, eso no es. Citocinesis, tampoco, ¿no? La citocinesis, recuerden, es la fragmentación celular, ¿no es cierto? El final de la mitosis. Hipodistrofia, ¿no? Un órgano pequeño por disminución ¿de qué? ¿Del número o del volumen celular? Del volumen, ¿no es cierto? Del volumen celular. Hipoplasia también, ¿no es cierto? Es un órgano pequeño, pero a diferencia de la distrofia es por disminución del número de células, ¿no? La hipertrofia, pues, ¿no? Un órgano aumentado de tamaño podría ser o podría corresponder a una hipertrofia. Muy bien, la pregunta 16 dice, el hallazgo de un órgano pequeño, al revés, ¿no es cierto?, puede corresponder a una atrofia, una hipoplasia, una distrofia, todos ellos o ninguno. ¿Cuál será? A ver, ¿podría ser atrofia o no? Un órgano pequeño o atrófico, ¿podría ser? Sí, ¿verdad? ¿Un órgano pequeño podría ser hipoplásico o no? También, ¿no es cierto? Puede ser hipoplásico. ¿Y un órgano pequeño puede ser o no distrófico? Sí puede ser, ¿no es cierto? Bueno, sería una hipodistrofia en todo caso, ¿verdad? Un órgano que es pequeño debido a una disminución del volumen celular, ¿no? Del volumen de las células. O sea, aquí la respuesta es D, ¿no es cierto? La de todos ellos. Muy bien, la pregunta 17 dice, el término displasia hace referencia a, ¿qué cosa? Aumento de la población celular, disminución de la población celular, desarreglo de la organización celular, disminución del volumen celular o ninguna de la anterior. ¿Qué es la displasia? La displasia será el desarreglo, ¿no es cierto?, de la organización celular. Muy bien. El aumento de la población celular, ¿qué será? Una hiperplasia, ¿no es cierto? Una disminución será una hipoplasia, ¿no? Lo contrario. Una disminución del volumen celular, ¿qué será? La D, ¿qué sería la D? Una distrofia, ¿no es cierto? Hiper o hipo. Una hipodistrofia. Muy bien. Ok. Entonces, sabiendo ya más o menos, teniendo una idea de lo que es, o habiendo repasado lo que es la célula, sus características, las funciones, habiendo hecho mención en los organelos, vamos a hablar de lo que son los tejidos ahora, ¿no? ¿Qué cosas son los tejidos? Ya sabemos también, o ya hemos mencionado, hemos recordado algo sobre el ciclo celular. Entonces vamos a hablar ahora de los tejidos, ¿no? ¿Qué cosas son los tejidos? Los tejidos no son otra cosa que la agrupación de células que tienen una función común y tienen características similares, ¿ok? Esos son los tejidos.
Se los divide en varias formas. La primera y la más básica, la más elemental forma de dividirlos es en tejidos básicos y en tejidos especializados. Existen 4 tejidos básicos que están mencionados acá: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Ok? Esos son los 4 tejidos básicos. De estos tejidos básicos se van a, digamos, van a dividirse o subdividirse el resto de los tejidos. ¿Ok? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Esos son los 4 tejidos básicos, ¿no? El tejido conectivo, tejido epitelial, tejido nervioso y muscular. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El tejido muscular y el tejido nervioso se caracterizan por ser tejidos altamente especializados. Uno, especializado en la contracción o la disminución de la longitud, y el otro, especializado en la transmisión de impulsos eléctricos. El tejido conectivo y el tejido epitelial se diferencian, ¿por qué? Porque el tejido epitelial en general sirve para cubrir o recubrir órganos o cavidades. El tejido conectivo sirve de sostén para conectar órgano u órgano o para producir una matriz en la cual pueden estar suspendidas las células. ¿Ok? El tejido conectivo se caracteriza por tener una gran cantidad de espacio intercelular y el tejido epitelial se caracteriza por tener escaso o no tener tejido o espacio intercelular, ¿no? Las células están unidas entre sí fuertemente. Muy bien. La pregunta 18 dice: de los siguientes mencionados, o de los tejidos siguientes debe ser mencionados, uno representa un tejido básico, ¿no? Tejido cartilaginoso, tejido conectivo, tejido sanguíneo, tejido óseo o tejido cardíaco. ¿Cuál será? El tejido conectivo, ¿no es cierto? Tejido conectivo. Ojo, el tejido cartilaginoso, el sanguíneo, el óseo son tejidos conectivos también, pero son subtipos ya de tejido conectivo. El tejido cardíaco es un tejido muscular especializado. Muy bien. Entonces, como habíamos dicho, los tejidos son células agrupadas que tienen una función específica, tienen una estructura similar, un comportamiento fisiológico coordinado, y se puede dividir en tejidos muy especializados y poco especializados. Es la otra división, ¿no? Habían tejidos básicos y tejidos que salen de estos, y la otra división es en tejidos muy especializados y poco especializados. Los tejidos muy especializados son el muscular, el nervioso, y los poco especializados el tejido epitelial y el conectivo. Muy bien, entonces existen estas 4 categorías de tejidos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Vamos a desarrollar estos tejidos haciendo énfasis en algunos más que en otros. Por ejemplo, el tejido nervioso lo van a ver de repente más detalladamente en lo que es neurología, cuando hagan la parte en el capítulo de neurología. Y algunos tejidos epiteliales específicos los van a ver en algunos otros capítulos. El epitelio digestivo, el epitelio respiratorio, van a verlos con detalle más adelante. Muy bien. La pregunta 19 dice: son tejidos o células altamente especializadas, excepto el músculo esquelético, el tejido neuronal, las células miocárdicas, el músculo liso o el epitelio urinario. ¿Cuál de estos no será tejido especializado? Perdón. A ver, ¿el músculo esquelético será un tejido especializado o no? Sí, ¿verdad? Claro, especializado en la contracción, pues, ¿no? Muy bien, el tejido neuronal también es altamente especializado en la conducción perdón, de impulsos nerviosos o eléctricos. Las células miocárdicas, ¿serán células altamente especializadas? Sí, pues no es cierto, igual que el músculo esquelético, ¿no? En la contracción. El músculo liso, lo propio, ¿verdad? El epitelio urinario
No, pues los epitelios urinarios, como su nombre dice, son tejidos no especializados, ¿no? Sirven de revestimiento para las vías urinarias. Del epitelio urinario deben recordar también, ojo acá, que es el único o es el epitelio que se le conoce como epitelio de transición, así se le llama, ¿ok? Epitelio de transición. Entonces, debido a un error que se produjo en el inicio del estudio histológico, cuando se creía que era un epitelio de transición entre el estratificado y el simple, ¿no? A eso se le llamaba de transición. Por eso le pusieron ese nombre y se ha quedado con ese hasta ahora. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del tejido epitelial, ¿no? ¿Qué cosa es el tejido? ¿Cómo está formado? ¿Qué hace el tejido epitelial? El tejido epitelial, como les decía, forma una cubierta protectiva o protectora en las superficies del cuerpo. También puede formar una cubierta en las cavidades, en las vías digestivas, vías respiratorias. Cuando está formando la cubierta protectora del cuerpo, ¿no?, se le conoce como piel, ¿no es cierto?, como el órgano de la piel. Cuando está rodeando cavidades corporales o tractos digestivos, respiratorios, se le conoce como mucosas. Los epitelios también se van a clasificar según su función en epitelios de revestimiento, ¿no?, las dos grandes, glandular y sensorial. Vamos a hablar de los epitelios algo de revestimiento y glandulares, ¿no? El sensorial lo van a ver más adelante. ¿Qué características tienen los epitelios? La principal característica de los epitelios es la primera que dice acá: adhesión celular debido a uniones intercelulares. O sea, las células están adheridas, están unidas unas a otras sin espacio intersticial. Esa es la característica principal de los epitelios. Y estas uniones intercelulares pueden ser las que están descritas acá, ¿no? Uniones estrechas u ocluyentes, ¿ok? Estas uniones estrechas u ocluyentes hacen o producen impermeabilidad de los epitelios respecto al medio externo o al medio que estén tapizando, y contribuyen al cambio de polaridad, ¿ok? Un epitelio normalmente tiene una polaridad en la membrana basal y tiene otra polaridad en la parte apical. Eso es gracias a estas uniones estrechas u ocluyentes. Existe una zónula o banda de adhesión, unen los citoesqueletos de las células con filamentos de actina. Existen los desmosomas, que son las uniones más fuertes intercelulares de los epitelios, ¿ok? Deben de recordar eso. Unen los citoesqueletos con filamentos de queratina. Los hemidesmosomas van a unir las células basales a la lámina basal. De estos, ¿qué deben recordar? Las uniones estrechas contribuyen a la polaridad, los desmosomas son las uniones más fuertes que hay, y los hemidesmosomas son las uniones que van a unir las células basales a la lámina basal. Existen otro tipo de uniones, por ejemplo, que son las uniones tipo GAP, ¿no?, que van a permitir el paso de sustancias entre célula y célula, pero son o están presentes en algunos tejidos, no en todos, pero estas cuatro uniones sí están presentes en todos los epitelios. La otra característica, aparte que las células están unidas entre sí sin sustancia intersticial, es la presencia de la lámina basal. La lámina basal sirve como sustento, como apoyo a los epitelios, y también sirve para dividirla, ojo, del tejido conectivo. Han preguntado antes, ¿qué divide el tejido conectivo de los epitelios? Es la membrana o la lámina basal. Son tejidos avasculares, ¿no? Los epitelios normalmente no están vascularizados, ¿ok? No están vascularizados y se van a nutrir generalmente por estar adyacentes, digamos, al tejido conectivo. Presentan polarización, eso es cierto, gracias a las uniones ocluyentes, o sea, tienen una polaridad en el ápice y tienen otra polaridad en la membrana basal, ¿ok? Cambian de polaridad. Tienen capacidad de regeneración también. Las células basales, las que están adyacentes a la lámina basal, normalmente van a ser las que se van a estar dividiendo
y van a producir o van a repoblar, digamos, el epitelio que va a estar más adelante en la zona apical. Ojo también que existen epitelios que tienen una sola capa. Igual estas células se tienen que renovar y gracias a lo que están adyacentes a la membrana basal. Muy bien, este es un esquema que les muestra las uniones intercelulares, ¿no? Las más importantes, como les decía, eran las bandas de adhesión o zonas ocluyentes, ¿no?, que van a impermeabilizar los epitelios y van a contribuir al cambio de polaridad. Tienen los desmosomas, ¿no?, que están uniendo célula y célula mediante filamentos de queratina, son las uniones más fuertes que tienen los epitelios. Existen los hemidesmosomas, que van a estar uniendo las células a la membrana basal. Como les decía, pueden existir uniones comunicantes o tipo gap que no están en todos los epitelios. Pueden existir también a estos que se llaman contactos focales, que van a ser semejantes a los hemidesmosomas, pero no están presentes en todos los epitelios. En cambio, las bandas de adhesión, los desmosomas, los hemidesmosomas, están presentes en todos estos. Muy bien, la pregunta 20 dice: en las células epiteliales, la composición molecular de la superficie apical difiere de la basal, principalmente debido a las, dicen, microvellosidades, uniones gap o comunicantes, a los cilios, a las uniones ocluyentes o estrechas, o a los flagelos. ¿Cuál será? Habíamos dicho que era a las uniones ocluyentes, ¿no es cierto?, o estrechas. Las uniones gap o comunicantes son lo contrario de las uniones ocluyentes, ¿no? Estas producen comunicación entre célula y célula. Muy bien. También existe como clasificación los epitelios de revestimiento, como habíamos dicho. Los epitelios de revestimiento se van a encargar de cubrir externamente, ¿no?, al cuerpo humano, formando la piel, o los conductos y cavidades huecas del organismo, produciendo o dándole nombre ahí de mucosas o mesos, si vamos a hablar de la cavidad torácica, de la pleura, o vamos a hablar de la cavidad abdominal, que es el peritoneo. Este epitelio de revestimiento se va a disponer formando láminas, varias láminas, ¿no? Este es un corte, por ejemplo, de la piel, donde vamos a tener la lámina basal que está acá. En la lámina basal vamos a encontrar las células basales, las cuales van a estar en constante reproducción y produciendo el resto de las capas, ¿no? Normalmente se reproducen y empiezan a ascender hacia la parte apical y posteriormente se van a exfoliar, sea el epitelio queratinizado o no queratinizado, dependiendo si es piel o mucosa. ¿Ok? Entonces se van a exfoliar y van a morir las células conforme van acercándose a la parte apical. Muy bien, la pregunta 21 dice: en relación al tejido epitelial, marque la alternativa falsa. ¿Qué es lo falso? Dice, ¿no? Recubre las cavidades corporales. Es uno de los tejidos elementales. Sus células están fuertemente unidas. Es un tejido carente de vasos. Sus células se disponen siempre formando una sola capa. ¿Cuál será lo falso? A ver, recubren las cavidades corporales. ¿Será cierto o no? Sí, no es cierto, habíamos dicho que es cierto. Es uno de los tejidos elementales también. Sus células están fuertemente unidas. La característica principal de los epitelios es esa. Es un tejido carente de vasos. También, ¿verdad? Es un tejido avascular, habíamos dicho. Son avasculares. Sus células se disponen siempre formando una sola capa. Es falso, ¿no es cierto? Falso. No siempre. Hay tejidos que tienen una sola capa, ¿no? El tejido del epitelial del tracto digestivo, por ejemplo. Hay tejidos epiteliales que tienen múltiples capas. La piel es un ejemplo clásico. ¿Ok? Entonces, lo falso es la E. Un tip. Siempre que encuentren una alternativa
donde en una pregunta donde le digan marque lo falso o cuál es incorrecto, y la alternativa sea absoluta, o sea, diga nunca, siempre, jamás, en general esa es la alternativa errónea. En medicina es muy difícil encontrar cosas absolutas, ¿ok? Un síntoma que sea único a un paciente, un signo que no tenga ninguna otra enfermedad, una característica singular en alguna, es muy raro encontrar. Entonces, generalmente las preguntas que tienen estas frases, siempre, nunca, jamás, son siempre falsas, ¿no? La mayoría de veces. Muy bien, la pregunta 22 dice, ¿qué estructura histológica de los epitelios actúa como células madre para reemplazar a otras células muertas? Las células apicales, los desmosomas, la membrana basal, las células basales o los fibroblastos. ¿Cuál será? La D, ¿no es cierto? Las células basales, pues, ¿no? Las células basales son las que se van a estar reproduciendo constantemente y van a reemplazar a las células muertas de las porciones apicales, ¿no? En el caso de los epitelios que tienen varias capas. Un ejemplo, digamos, especial es el epitelio respiratorio, ¿no? En el epitelio respiratorio se tiene así se llaman células basales, las cuales van a ser las productoras del resto de las células epiteliales. Muy bien. Vamos a hablar algo de lo que son las formas de las células del tejido epitelial. De acuerdo a la forma que tengan las células que van a formar los epitelios, estos epitelios se pueden dividir o subdividir en epitelios escamosos, epitelios cúbicos o epitelios cilíndricos o columnares. Las células escamosas son las células de los epitelios las cuales están aplastadas o aplanadas a manera que ascienden hacia la porción apical, a manera de pancakes, ¿no? Como se ve acá. El ejemplo clásico son las mucosas y la piel, ¿no? Tienen esta característica, a manera que van ascendiendo de la capa basal a la capa apical, las células se van aplastando, van perdiendo el volumen y finalmente son solamente membranas las cuales se van a descamar. Los epitelios cúbicos se les llama así a las células que están formando epitelios de manera como un cilindro corto, que parecen cubos o parecen dados. Principalmente esto se da en los epitelios glandulares, ¿ok? En los epitelios glandulares. Luego tenemos los epitelios cilíndricos o columnares. Son columnas delgadas, ¿no? Alargadas. Normalmente el núcleo se encuentra en la base de estos epitelios columnares, excepto en algunos en los cuales el núcleo puede estar a diferente altura y que pareciera ser que tienen varias capas, pero en realidad no las tienen. A eso se llama el pseudoestratificado, ¿no? Vamos a hablar más adelante a qué se llama eso. Pero de acuerdo a la forma de las células, el tejido epitelial puede ser escamoso, puede ser cúbico o puede ser cilíndrico. Y de acuerdo a la disposición de las células, pueden ser epitelios simples, epitelios estratificados y epitelio pseudoestratificado. El epitelio simple, no hay mucho que decir, es la que consta de una sola capa de células, ¿no? Usualmente van a ser epitelios donde no hay, donde existe una absorción y una secreción de elementos, o epitelios de revestimiento. El endotelio, por ejemplo, ¿no? Tiene una sola capa. El estratificado es el que tiene dos o más capas, ¿no? No hay mucho que decir ahí. El pseudoestratificado es el que les comentaba. Como ven acá en la imagen, parece tener múltiples capas, ¿no? Acá está la membrana basal y como ven acá parece tener varias capas, pero en realidad es un epitelio que tiene una sola capa. Lo que pasa es que no todas las células llegan hasta el borde apical y por eso, por ende, los núcleos no están a una misma altura y por eso parece que
estuviera formado por múltiples capas, pero no es así. A ese epitelio se llama el epitelio pseudoestratificado. ¿Ok? Ojo con eso. Aparenta estar en distintas capas, pero no es así, ¿no? La diferencia está en que sus núcleos nada más están a diferente altura, porque no todas las células llegan hasta el borde apical. Muy bien, estos son ejemplos para que vean la diferencia entre un epitelio cilíndrico simple, como ven acá, los núcleos ordenados a una misma altura, y un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿no? Los núcleos a diferente altura, debido a que las células no todas llegan al borde libre. Muy bien, la pregunta 23 dice, los epitelios que se caracterizan por presentar una sola capa, sin que todas sus células componentes lleguen a la superficie libre del tejido, dando la apariencia de estar compuesta por varias capas, se denomina, eso preguntaron en un examen, estratificado, glandular, pseudoestratificado, queratinizado o especializado. ¿Cuál será? La C, ¿no es cierto? El pseudoestratificado. Muy bien.